este programa y podamos generar la orientación necesaria que podamos nosotros eh, hacer conocer justamente a nuestros seguidores sobre el rol de la familia, el rol de los padres, sobre todo en un entorno familiar, ¿no? Es así, le vamos a dar la bienvenida, licenciada Mayra. ¿Puede usted expresarnos, por favor? Muchas gracias, buenas tardes a todos. Muchas gracias, Marquito, por invitarnos y formar parte, ¿no? Y para hablar de este tema que es tan importante a nivel de la sociedad. Como sabemos, la familia es fundamental, es la base de la sociedad, ¿no? Tradicionalmente la familia era conformada por lo que es papá, mamá, hijos. Estamos hablando del enfoque tradicional. Sin embargo, en la actualidad hemos visto que existen diferentes tipos de familias que pueden llegar a variado, digamos, el dinamismo de la familia precisamente por las situaciones que llegan a enfrentar las familias, que son divorcios, a veces los padres viajan a otros países precisamente para buscar tal vez mejores situaciones económicas, porque no nos olvidemos que los papás son los encargados de proveer económicamente a la familia. Pues ese es el rol fundamental que se les daba, ¿no? Primero era el padre, ya que la madre se quedaba en casa a cuidar a los niños, el tema de la educación, pero sin embargo ahora vemos que tanto papá como mamá tienen que salir a trabajar precisamente porque así vivimos en una sociedad donde es necesario que ellos puedan ambos salir a trabajar y no como antes estaba la familia, ¿no? Estructurada. Sin embargo, vemos que las familias tienen esa capacidad de adaptación a esta dinámica social que hay para poder adaptarse, ¿no? A estos cambios que se han ido dando en la actualidad. Pero de alguna manera también hay problemas que se van presentando y eso se manifiesta muchas veces en los hijos, en los problemas en el colegio, la baja autoestima, la inseguridad. No quiero generalizar que todos los niños que tienen tal vez familias que no están estructuradas tradicionalmente como papá y mamá y que solamente está el papá o la mamá, no vamos a generalizar que todos los niños van a tener problemas en el colegio, pero sí existe un gran porcentaje que va a manifestar algunos problemas, ¿no? Claro que las familias tienen esta capacidad de adaptarse porque tienen el apoyo tal vez de otros familiares como los abuelos, están los hermanos. Por eso las familias tienen esta capacidad de adaptarse a estos cambios, ¿no? Entonces podríamos estar diciendo de que la familia eh, en el entorno que tenemos actualmente, la evolución social que se plantea en la actualidad, no necesariamente es papá, mamá y hijos, ¿no? Puede haber la familia, por decir, intervenir los abuelos, los tíos, y de repente también la familia implica a lo que normalmente nosotros decimos el parentesco político, ¿no? Porque cuando uno se casa, pues lógicamente eh, adquiere cierta responsabilidad y afinidad también con los padres de tu esposa o el esposo y su entorno familiar que tienes, ¿no? Eh, Así también nos visita hoy día la licenciada Nirvana. Y bueno, vamos a ver, Nirvana, desde el enfoque de la familia, ¿cuál cree usted que serían los deberes que tienen los padres con la familia, ¿no? De repente nos puede orientar un poco en relación a este aspecto, Lisa. Buenas buenas tardes para todos. Aquí agradecida por la oportunidad y gracias también por el espacio. Bueno, dentro de las responsabilidades de los padres existen, ¿no? Principalmente, pues, bastante, es amplio, pero nos vamos a basar en lo más importante sobre su responsabilidad, que es el afecto que le deben dar a sus hijos, porque nadie en el mundo los va a querer, los va a amar como, como nadie, como siendo
un hijo ajeno, o sea, sí o sí, la sangre llama, el hijo pide afecto, pide cariño. Es una responsabilidad bastante que no es obligación, simplemente que le nace, ¿no?, dentro de lo que es un ser humano. También está prestar auxilio. ¿A qué se refiere con prestar auxilio? Pues en los casos en el desarrollo de los menores, cuando están en pleno desde la infancia, no esperar a que se desarrollen las enfermedades, prestar un pronto auxilio, prestarle los controles debidos, la atención debida. Dentro de las responsabilidades también podemos ver sobre la asistencia, más que la asistencia económica, que también es importante, por supuesto también la asistencia de lo que es sostener a los hijos dentro del crecimiento, guiarlos con el ejemplo, evitar por supuesto el maltrato, porque no nos olvidemos que esos niños van a ser futuros adultos y sobre lo que es el desarrollo de la personalidad de esas personas futuras adultas, bueno, están en las manos de los padres. Así que es un tema bastante amplio, bastante importante y principalmente que requiere conciencia, bastante conciencia de las personas que traen hijos a este mundo. Podríamos decir entonces que es importante que el rol de los padres, sobre todo, lo más enfático que podemos nosotros mencionar es que exista amor, ¿no? Si hay amor, va a haber voluntad, seguramente. Si hay amor, va a haber una buena convivencia. Si hay amor, va a haber una buena educación. Y seguramente a través de este sentimiento reflejado, de haberlo, quizás una madre, de haberlo tenido, haberlo llevado 9 meses en su vientre, hace de que uno como padre se encargue justamente de poderle brindar la educación necesaria, de alimentarlo de repente, de brindarle los valores necesarios para que mañana puedan ser buenos hijos, ¿no? Con buenos cimientos, para que también la etapa que viene, de repente, van a ser también padres y ellos también puedan de alguna forma reflejar en sus hijos ya los valores que han aprendido de sus padres, ¿no? La familia evidentemente es amplia, los roles de los papás también. Hay muchas cosas que podríamos decir, ¿no? Pero también a veces deberíamos preguntarnos, ¿no? A veces los papás decimos, los papás solo tienen que proveer. ¿Qué puede decirnos usted, licenciada Mayra? ¿Será que solamente, como uno de los deberes de los padres, solamente proveer económicamente lo material, o de repente necesitamos entrar en un enfoque distinto? Porque hoy en día vemos que los jóvenes han perdido ciertos valores. Hoy en día los hijos contestan a los papás, muchas veces a la mamá ya no la respetan. Entonces quisiéramos que entender qué es lo que está pasando con nuestros jóvenes, ¿no? O es que los papás estamos fallando, ¿no? De repente yo como padre me he preocupado solamente en brindar que haya comida en casa, que tengan ropa, que puedan tener los útiles, el recreo, qué sé yo, pero me he olvidado de algo de repente esencial, y quisiera que ustedes a ver nos pueda guiar, orientar qué está pasando con nuestros jóvenes, por qué hoy en día nuestros jóvenes están cada vez más agresivos, irrespetuosos, y los valores se han perdido, ¿no? O es que el Estado no está haciendo presencia cerca de estos temas, y bueno, pues hay que ver cómo podemos ayudar a través incluso de este programa nosotros, orientar a la sociedad para que podamos tener un mejor futuro de nuestros jóvenes y por ende a la familia, ¿no? Sí, a ver, lo que pasa es que también, como hablábamos, que lo fundamental, nos decía ya la licen Ivana, es el amor.
pero también es importante la comunicación. Tomemos en cuenta que cuando llega un bebé al mundo, el primer contacto que tiene es con la madre, con el padre, son los que les van a enseñar a comunicarse. Ellos son podemos decir, el primer pasito que ellos dan para poder relacionarse con las otras, empezar a interactuar con las otras personas. Su primer conexión con el mundo exterior que los rodea, ¿ya? Pero, ¿qué ocurre cuando se corta la comunicación, como pasa ahora? Porque los papás, justamente hablábamos de la parte económica, sabemos que estamos en una crisis económica, sobre todo acá en el país, y los padres a veces tienen que trabajar horas extras, tienen que trabajar para cubrir las necesidades que a veces, tal vez no es el tema, pero lo voy a decir, necesidades que a veces no son tan necesidades, pero que como vivimos en una sociedad que va a consumir, son consumistas, entonces crean necesidades que no son tan necesidades básicas, ¿no? No sé si me dejo entender. El hecho de comprar ropitas más caras, el tema de la marca, porque muchas veces los chicos se dejan llevar por eso. Estoy hablando de los adolescentes, que es la etapa un poco más complicada, ¿no? Entonces el padre, para cubrir esas necesidades, tiene que trabajar o hacer los esfuerzos necesarios y dejar de lado lo que es la comunicación, la convivencia con sus hijos. Muchas veces no sabe qué le gusta, no sabe cuáles son sus gustos, sus preferencias, sus hobbies, porque no lo comparte, precisamente porque el trabajo no te deja asistir a las actividades del colegio. Hay muchas veces que los padres contratan a una persona que se hace cargo, en este caso las trabajadoras del hogar. Mayormente las trabajadoras del hogar saben más de los hijos que los mismos papás. En el caso del papá, mamá trabaja. En el caso de que los hijos tengan la ausencia de ambos padres porque han viajado a otro país, están los abuelos, que no es lo mismo, ¿no? Entonces hay que tomar en cuenta que tal vez los abuelos no van a tener la autoridad para poder llamar la atención al hijo, en este caso a su nieto, que vendría a ser el que vive con ellos, y se van perdiendo pues los valores, ¿no? Sobre todo el valor, aquí vemos mucho la falta de empatía a las personas, falta de respeto, inclusive a los mismos padres, ¿no? Los hijos ahora, como decía Marco, les gritan, pero muchas veces es el hecho de saber qué quiere manifestar, porque toda acción, toda forma de comportamiento es porque queremos manifestar algo. Tal vez no lo dicen de manera, necesito atención, necesito que mi papá me escuche, pero no te lo van a decir. Ellos buscan la forma de manifestar. ¿Cómo? Comportándose mal en el colegio, pegándole a un compañero, mostrando signos de agresividad. Entonces, lo importante es ir como papás, tal vez, identificando esos comportamientos de nuestros hijos y qué es lo que puede llegar a pasar. Evidentemente, a veces cometemos el error de echarle la culpa a ellos de todo, pero no nos podemos a pensar qué está pasando a nuestro alrededor, en el entorno, qué es lo que sucede. ¿Por qué no nos sentamos a charlar, a dialogar? A ver, hijo, ¿qué te pasa? No nos va a tomar mucho tiempo. A veces, como dicen, no es cantidad, es calidad. La calidad que le des a tu hijo de tiempo. Entonces, qué sé yo, fines de semana, sentarse a conversar, porque si tu hijo tiene algún comportamiento agresivo o algún comportamiento extraño, es porque ellos tratan de manifestar lo que están sintiendo. Muchas veces cuando están en la etapa de la adolescencia se cierran, no abren ellos, no comparten lo que sienten. ¿Por qué? Porque es una etapa de confusión. Está pasando de ser niño a ser un joven y después adulto. Es una transición, pero eso hace que haya conflicto. Entonces ellos, al sentirse tal vez tienen un conflicto interior, no se sienten capaces de manifestar eso, y por eso es que buscan formas de poder descargar esa confusión que tienen y llevan a estos comportamientos. Entonces lo ideal es, como siempre en algunos colegios sé que hay psicólogos, pedagogos, pero no sé hasta qué punto sería muy importante que
por ejemplo, hay, no sé si han escuchado ustedes a los chicos que le dicen chicos problemas en el colegio, digamos, ¿no? Y en vez de tal vez de apoyarlos o ayudarlos, he visto en algunas ocasiones que los aíslan y van creando un problema mayor. Entonces, aislarlo no es la solución. Así es, ¿no? ¿No? Pero eso es que indagar más a fondo cómo va el tema de la familia. Uno de los factores entonces que podemos decir que ha hecho de que se pierdan los valores es el tema del consumismo, ¿no? De repente es importante analizar lo que pasa en nuestra familia y de alguna forma pues nosotros de repente vivimos diario. Yo me acuerdo ahorita y digo, no, hoy en día nos sentamos en la mesa a veces para comer y como tú dices, la falta de comunicación se ha dejado a un lado, ¿no? Porque cuando es increíble y hasta ahora yo hago, ¿no?, una reflexión propia, nos sentamos a comer y pareciera que el papá, la mamá y los hijos estamos con el teléfono en ese momento y no nos comunicamos, ¿no? De repente lo que deberíamos hacer es, como padres, ese teléfono a un lado, estamos en familia y empezar a preguntarle, hijo, ¿cómo te ha ido en el colegio? ¿Qué cosas tienes? ¿Qué te falta? ¿Cómo estás en tus actividades? O sea, esa comunicación de repente nos está faltando en la familia, en el hogar, ¿no? Decías de que evidentemente los jóvenes hoy en día, nuestros hijos, ante la falta de atención de los padres, pues lógicamente buscan en otros escenarios llamar la atención, ¿no? Y muchas veces se vuelven agresivos, se vuelven contestones, porque de repente en un entorno social de sus amigos, en el colegio, alguien les enseña cosas que de repente para nosotros es malo, ya de nuestro entorno familiar, pero ya van replicando estos malos comportamientos y lógicamente afectan a nuestro entorno familiar, ¿no? No, también, perdón que te corte, en las redes sociales, ¿no? Encuentran también algunas aplicaciones, juegos, entonces hay que tener mucho cuidado en esa parte porque ellos los llevan a a cometer acciones que tal vez ellos no van a, como están en crecimiento, una etapa de desarrollo, no disciernen todavía si es bueno o malo. Hay que tener mucho cuidado con el manejo de los jóvenes, los niños, adolescentes. Yo veo que tienen algunos Face. No estoy en contra de eso, pero hay que marcar reglas. Nosotros como padres tenemos que marcar reglas y las reglas tienen que ser claras, porque una vez se sale del control es complicado volver a retomar el control y hay muchas formas de controlar eso. Hay que tener mucho cuidado con los juegos también que ellos tienen en el celular, porque evidentemente hay enfermedades que trae eso. Igual hay personas que se vuelven adictos al tema del celular, ¿no? Inclusive había el caso de un joven que se suicidó cuando le quitaron el celular. Entonces ya hay que tratar de evitar esas situaciones y como papá nosotros tenemos que marcar las reglas, que es lo más importante. Si nosotros somos el ejemplo, partir de eso, ¿no? Si en la mesa mamá o papá dejan el celular a un lado, los hijos también deben hacer eso. Pero si mamá y papá están con el celular mientras están comiendo, no podemos nosotros dar ese ejemplo porque no vamos a poder exigirle a nuestros hijos que hagan lo mismo. Correcto. El ejemplo no solamente con palabras, ¿no, Nirvana? De repente con acciones, ¿no? Son con acciones. Con acciones, ¿no? Es importante entonces entender de que en el entorno familiar uno de los roles del padre, si bien hay que darle amor, también uno debe tener comunicación, ¿no? ¿Qué más nos podría de repente complementar, Lisa Nirvana? ¿Qué otros parámetros podemos de repente orientar a nuestros seguidores para que podamos nosotros de alguna forma guiarlos a aquellas familias donde de repente hay una disfunción familiar y necesitan de repente de este tipo de programas donde podamos hablar y bueno, decir las cosas aquí, las experiencias que tenemos, ¿no? Quien les habla es papá, de repente algunas veces duro, yo también con mis hijos, ¿no? Y algo que yo decía, por ejemplo, alguna vez me decía mi hijo a mí, papi, usted es muy duro con nosotros, ¿no? Y yo le digo, hijos, si no hay disciplina, ustedes van a hacer lo que les da la gana, ¿no? No sé, de repente tiene usted otro enfoque, Licen, de repente nos puede aportar con algo.
Bueno, hay bastante. Yo también soy mamá y algo que te enseña la maternidad es de que es un regalo hermoso, precioso, bello, es una bendición, sin duda, pero también te enseña de que la otra parte de la vida, así tal cual como lo tenés en tus brazos, está desarrollándose, a ese pequeño ser humano va a salir al mundo afuera. Va a ser una persona afuera en el mundo de la cual uno va a rendir cuenta de que si formaste, guiaste a un ser humano para apoyar dentro de lo que es esta sociedad, ¿no? Y dentro de lo que puedo mencionar, hay bastante, pero sería de que aprovechen las primeras etapas, el primer desarrollo de sus hijos, de sus hijas, padres y madres, porque es algo que no va a volver, es algo que no vuelve y el tiempo se pasa rapidísimo y además de eso de que no sabemos el día de mañana qué es lo que pueda pasarnos, no sabemos el día de mañana si vamos a estar o no vamos a estar, no sabemos, pero hay que, mientras se pueda, dar lo mejor de lo que es la responsabilidad de uno, cuidarlos, amarlos, guiarlos, enseñarles con el ejemplo, con buenas acciones. A veces como padres nos podemos equivocar y es importante reconocerlo y si da el caso pedirle perdón a nuestros hijos porque somos seres humanos de carne y hueso, nos equivocamos, lógico, pero como estamos aquí en este mundo de paso, qué mejor que darle el ejemplo a tu hijo de que me equivoqué, hijo, discúlpame, perdóname, mejoremos la comunicación, porque como sabemos, no sabemos, ¿no? El día de mañana, como padres, ¿qué van a recordar ellos de nosotros? O en este caso, por decirte, ¿qué yo recuerdo de mi infancia? Porque ya eso todos lo cargamos como una mochila. Y qué mejor que nosotros mismos ser conscientes y decir, bueno, no quiero esto para mi hijo, yo quiero lo mejor para mi hijo. Por eso también es, dentro de lo que mencioné desde un principio, ser conscientes, por favor, jóvenes principalmente, no jóvenes que todavía no son padres, sean conscientes de sus acciones porque en su juventud van a dispararse todas sus acciones. Ahorita van a ver que no tienen consecuencias, pero si siguen así, si siguen desarrollándose dentro de ese marco de lo que es estar actuando sin pensar en las consecuencias, el día de mañana van a ser adultos y les va a llegar la consecuencia de eso. Todo tiene una consecuencia. Así que ser consciente a la hora de formar una familia, a la hora de pensar si van a traer bebés al mundo, principalmente sus hijos, ¿no? Porque son personas que van a estar aquí en este mundo y uno ya no va a estar. Y para dejarle problemas, suficiente tenemos con el medio ambiente o muchas otras cosas, pero es importante de que sean buenos guías, sean buenos padres, intenten, no hay un manual, claro que no hay un manual, pero sabemos qué es lo correcto, sabemos qué es lo bueno, sabemos qué es lo malo y todo es con el ejemplo, ¿no? Importante entonces que como padres nosotros enseñemos con el ejemplo, ¿no? Otra de las cosas que decía Nirvana y de repente es importante que también nosotros desde el rol de padres reflexionemos. Muchas veces creemos que, bueno, nosotros solo tenemos la razón, por algo somos los papás, pues, ¿no? Pero como dices tú, podemos equivocarnos, es verdad. Es verdad. De repente a veces estamos estresados, llegamos del trabajo y por cualquier cosa agarramos, regañamos o castigamos a nuestros hijos sin de repente poder conversar el porqué de la situación que nosotros usamos ahí regañamos a nuestros hijos, ¿no? Y yo muchas veces he llegado a mi casa, no voy a negarlo, he llegado cansado, aburrido y
y de repente de cualquier cosa ya los he tratado, y bueno, no, es importante, como tú dices, que nosotros reflexionemos y hablemos también que si tenemos que decirle, hijo, perdóname, hay que decirlo, ¿no? Porque también es importante que el hijo sienta que al ser escuchado, de repente al ver que su padre también tiene ese lado dócil, de reconocer de repente lo que hace también mal, él también aprende de esas lecciones, ¿no? Es amplio, como dicen, el tema de la familia, de los deberes del padre. Si bien nosotros tenemos la responsabilidad como padres de proveer, de alimentar, de dar educación, de brindarles la salud correspondiente a través de los canales que corresponde, ¿será que es necesario establecer reglas en nuestra familia? ¿Reglas con nuestros hijos? Yo les comento esto por lo siguiente, ¿no? Ustedes me ayudarán a entender como madres. Yo tengo reglas en casa. Mis hijos tienen una cierta hora para salir, tienen una cierta hora para estar de repente con sus compañeritos, ¿ya? Aun cuando ya algunos de mis hijos son mayores de edad, ya. Yo establezco reglas en mi casa, por ejemplo, mientras vivan bajo mi techo, bajo mis reglas, digo yo, ¿no? De repente estoy haciendo mal, estoy haciendo bien, no sé, pero por lo menos de la ocasión que yo recibí es que mientras yo viva bajo el techo de mis papás, mis hijos viven bajo mis reglas, ¿no? Lógicamente es que estas son reglas dentro del ámbito de lo coherente, ¿no? Yo en casa no permito de que mis hijos lleguen, por decir, borrachos, ¿no? Lógicamente que hay actividades en las que podrán ellos manifestarme que van a salir con los amigos o van a tener que compartir, pero tienen reglas para llegar en casa, ¿no? Pero por eso les preguntaba, de repente ustedes me ayudan a entender, ¿es importante establecer reglas? ¿O es que debemos dejar nomás que nuestros hijos hagan y deshagan lo que quieran, ¿no? Simplemente bastará con darles o proveer con la alimentación y los demás y nada más, ¿no? O sea, a ver, Listen, Mayra, ¿qué nos puedes decir sobre este tema de establecer reglas dentro de un núcleo familiar, ¿no? Ya. A partir de que los padres adquieren la responsabilidad de ser papás, eso conlleva no solamente la parte material, también la parte de los valores y todo. Para establecer los valores dentro de una familia y en todo lado, si queremos que haya un desarrollo equilibrado, tiene que haber reglas sí o sí, normas. No, ahora no sé, tal vez usted es un dictador en su casa, pues ya yo Puede no sé, ser, también, ¿no? Un tirano. Ya. Pero bueno, sí debe haber normas y reglas. Todo se basa en eso, ¿no? Porque les vamos enseñando a nuestros hijos que van a entrar a una sociedad donde ellos después van a trabajar. Y para el trabajo hay un reglamento, hay normas, hay reglas, en todos lados hay. Porque tiene que regir, si no viviríamos en un caos total, digamos, ¿no? Ahora, evidentemente eso no significa que haya situaciones en las que de alguna manera ocurren, pues, ¿no? Que uno puede llegar a entender, pero eso va a ser cuando el hijo uno le explique. Por ejemplo, hay horas de llegada en su casa, evidentemente la mayoría de las veces llegarán a esa hora, pero algún motivo debe haber que se van a retrasar. Lo importante es que les expliquen. Ahora, lo que yo, por ejemplo, y quiero mencionar este punto, es que dicen que el papá o la mamá tiene que ser amigo de su hijo. Esa parte, desde mi punto de vista, no comparto esa idea, porque no podemos ser amigos o amigas de nuestros hijos, porque estaríamos a un mismo nivel. Amigos estaríamos al mismo nivel, ¿no? Y no es así. Hay una el papá autoridad, no ¿no? debe respeto. Hay una autoridad. Evidentemente sí debe haber, no confundamos amistad o eso con confianza. Que nuestro hijo tenga la confianza de contarnos lo que ha sucedido. Porque muchas veces primero se enteran los amigos, todo el tío, todo, menos el papá de las cosas que le suceden a su hijo. Y es porque ellos no tienen la confianza de decir, ¿no? Mamá, papá, pasó esto, o contarnos a nosotros. Inclusive cuando tienen la niña o el niño, el joven, la primera enamorada, o le gusta una niña, un muchacho le gusta, entonces no vienen a decirme, mamá, te cuento que me gusta, o papá, porque ya ellos dicen, digamos, ¿no? También nosotros como papás reflexionemos en esa parte. No tenemos que ser amigos de nuestros hijos.
Es mi punto de vista, no sé si lo compartirán Así es, o no, pero yo parto de que no debemos ser amigos, pero no confundamos la amistad con confianza. Bueno, de repente digo, ¿no? El decir tenemos que ser amigos de nuestros hijos, lo abocamos en el sentido de que nosotros lo que buscamos es de que nuestros hijos nos tengan la confianza necesaria para contarnos, ¿no? Pero en el tema de los papás es distinto, pues, ¿no? Porque, como tú dices, el papá es el último que se entera. La mamá ya sabe de repente, ¿no? Pero cuidado que se entere tu papá, dicen, ¿no? Por ahí. Ay, al papá normalmente le tienen miedo, o de repente, no sé, les da miedo que el papá se entere, porque normalmente el papá tiene un rol más estricto, ¿no? Es de repente que pareciera que pone la disciplina en el hogar, ¿no? Por eso que algunas veces, no sé si les ha pasado a ustedes, pero cuando los hermanos se pelean, le voy a avisar al papá, ¿no? No dicen le voy a avisar a la mamá, ¿no? Es muy distinto, ¿no? Porque el rol de la mamá de repente no es como el del padre, ¿no? Normalmente una madre, no sé si decir socapa, pero por lo menos no es dura con un hijo, ¿no? No inserta la disciplina de repente que el papá genera dentro de un hogar, ¿no? Eso en la familia tradicional. Es en la familia tradicional, porque también habría que ver qué pasa, por ejemplo, con las mamás que les toca ser madre y padre, ¿no? Debe ser más difícil todavía estar en ese escenario porque, caramba, a veces la figura masculina, paternal dentro de un hogar es muy importante, pues, ¿no? Por eso, de repente, debemos trabajar bastante para que las familias no se desgreguen, ¿no? Y mantener que esa familia se mantenga unida, pero van por distintos factores, ¿no? Ahora, un punto que es importante, igual hablando ahí de la responsabilidad compartida que es papá y mamá, tiene que tener en cuenta que muchas veces cometemos errores de que el hijo viene y pide permiso a papá para ir a un lugar y papá le dice no, y va donde mamá y mamá le dice sí. Entonces no pueden haber esas contradicciones dentro de la familia porque estamos quitando la autoridad a uno de los padres. Y entonces, ¿cómo lo hacen ver? Que el malo dentro de la familia es papá y que la buena es mamá. Creo que puede llegar a ocurrir lo contrario, pero no. O sea, no debe haber eso. ¿Por qué? Porque el hijo empieza a hacer el tema del chantaje, ¿ya? Hay un momento en el que chantajea a los papás, donde inclusive cuando están separados, que hay casos, donde me voy a ir a vivir con mi papá, porque mi mamá es malísima, no me deja salir. Y se va donde su padre le hace algo y se vuelve donde su madre. Entonces tenemos a una persona que va y viene y está como que él está escapando de lo que es las reglas. Y eso no puede ser, porque estamos creando una persona insegura, una persona que no va a saber afrontar la vida. Y quienes permiten eso ocurre en muchos casos, lo hablo por experiencia de que yo tengo familia cercana que ha llegado a esta situación, ¿no? Y que lastimosamente su hijo no tiene una identidad, ¿no? Entonces cometemos ese error. Ahora, ¿qué buscamos? Generar el miedo de que le tengan temor. ¿Y quién hacemos? Buscamos a papá. Papá va a ser el malo. ¿Qué le importa a mamá? Ella va a quedar como la buena, la salvadora, la que intercede, ¿no ves? Y lo digamos que te voy a avisar, te voy a acusar con tu papá. Y el hijo, ¿qué hacemos con estas frases? Es crear en el hijo ese temor hacia su padre. De que no le pueda contar nada, de que lo vea como una persona en la que él no puede equivocarse. Y no, eso no está bien tampoco. Porque vamos creando una idea errada de lo que es papá o de lo que es mamá, en caso de que la mamá sea la autoritaria, ¿no? Sino que debe haber, hay un equilibrio también, un equilibrio de ambos, charlar, conversar. Y si papá dice no, mamá debe decir no. Pero al decir no a nuestros hijos, ahí viene otro punto importante, hay que explicar el motivo, la razón. No es nomás no. O sea, no por esto y por esto, ¿no? Ahora, si nosotros, evidentemente como papás, muchas personas dicen, ¿por qué yo tengo que darle explicaciones a mis hijos? Ellos tienen que hacer lo que yo diga, aquí en mi casa se hace lo que yo diga. Evidentemente sí, pero ahí es la diferencia, que nosotros criamos a nuestros hijos con amor. Entonces es importante
Y hay que cambiar, pues de repente estamos actuando mal en la familia. Eh, Creemos que el hecho de que los papás generen disciplina no implica que ellos nos tengan que temer, ¿no? Ya, entonces, sí, es un punto importante de que de repente debemos reflexionar nosotros como padres de que generar disciplina como padre no es que te tengan miedo tus hijos, ¿no? Sino más al contrario, generarle la confianza para que te cuente como le cuenta a la mamá de repente, ¿no? ¿Ya? Y bueno, pues no, son cosas que debemos de repente cambiar en nuestra sociedad, en nuestro núcleo familiar, ¿no? Pero ¿qué pasa, digo yo, aquellas mamás que les toca el rol de ser madre y a la vez padre, ¿no? Eh, Debe ser muy difícil, ¿no? De repente, no sé si, Nirvanita, usted nos puede comentar algo. Eh, ¿Cuán difícil debe ser de repente el ser mamá y tocar también ser papá, ¿no? Si ha tenido alguna experiencia puede comentarnos, a ver, decirnos cómo hacemos para educar a nuestros hijos y reemplazar la figura paternal dentro de ese hogar, ¿no? Lamentablemente por circunstancias de la vida de repente ha quedado mamá soltera, le llamamos normalmente, ¿ya? Pero eso que no implica de que la mujer también pueda educar a su hijo y tomar estos dos roles, porque ya es básicamente más complicado, ¿no? Dar amor y también implementar disciplina, ¿no? Implementar valores a tus hijos. Debe ser difícil, ¿no? ¿Qué me puede decir, Licen? Claro, puedo mencionar al respecto. Sí, debe ser muy difícil, debe ser bastante difícil, así al extremo en donde no se vea para nada, ¿no?, la figura paterna. Pero para todas esas madres les puedo decir, dentro de mi experiencia, que no ha sido tan así, de que nunca estuvo el papá presente, pero la verdad es que una madre nunca se queda sola. Nunca se queda sola. Una madre jamás está sola. Peor cuando se forma esa situación dentro de su vida. Que uno como madre, y ninguna mujer me va a dejar mentir, de que pues obviamente ninguna quiere maternar sola. Nadie busca eso, ¿ya? Primero. ¿Y qué es lo que sigue después cuando se presenta esa situación? Así es la vida, se la enfrenta de la mejor manera posible. ¿Cuál podría ser de la mejor manera? Trabajando, viendo pues por el seguir hacia adelante, avanzando, no dejarte caer y como lo que sostenés, pues, o sea, ¿qué es lo que tenés ahí para sostener? Tu hijo. Y ese pequeño ser que vos sos su mundo. Entiendan si alguna mujer estará pasando por eso. Espero que no, pero sabemos cómo es la vida, ¿no? Sos el centro de esa personita. Sos su mundo, sos su todo. Y la verdad es lo único que tiene ahorita en el desarrollo, te tiene a vos como mamá. No hay más. Así que fuerza, de donde no las hay, pues aparecen. Buscar las situaciones, a veces no están dentro de las mejores situaciones, estoy hablando dentro de lo económico, pero el que busca encuentra, se toca puertas, me tocó alguna vez tocar puertas. Y se puede seguir, se puede maternar con amor. Es difícil, también hay tropiezos, pero lo más importante, después de que pasas por toda esa situación, que en el momento obviamente no lo vas a ver, pero lo vas a pasar, luego podés ver de que hiciste tu mejor esfuerzo, y es eso lo que requiere. Dar tu mayor esfuerzo dentro de esa situación. De que no es el fin del mundo, uno no es, ni va a ser ni la primera ni la última. Te pones a pensar, ojalá fuera, digamos,
ojalá fuera la última en el mundo que haya pasado por esa situación. No, no va a ser así, la vida va a seguir así. Así que cuando falta la figura paterna totalmente, que se desapareció, que se lo comió la tierra, no van a estar solas. Créanme de que no van a estar solas, va a haber una mano amiga, va a haber un apoyo si ustedes buscan, si ustedes perseveran dentro de lo que es esa situación. Y siempre, claro, enfocándose por el bienestar de su hijo, porque es eso lo que te va a mantener. Y luego pasa el tiempo y ya, eso podría decir. Un hijo se hace un propósito de vida, podríamos decir, ¿no? Podría decirse ¿No? que sí. Lo que te da fuerzas para continuar, ¿no? Así es. Ante la ausencia del padre, de repente por X razones, toca jugar ese rol y asumir también el rol del papá, y básicamente se vuelve tu centro, como dicen, ¿no? Tu mundo, ustedes ya dicen. Y bueno, pues cuando uno ve ese propósito, lucha como madre, me imagino, ya busca la forma, como usted dice, toca puertas. Hay un dicho que dice, ¿no? Dios aprieta pero no ahorca, dice, ¿no? Y a veces uno cree que el mundo se puede desmoronar cuando el papá se va, el papá de repente fallece o tenemos una pérdida o algo, pero no. Dios pone las cosas en su lugar, es verdad, ¿no? Y hay muchas mamás valientes que conozco que la han hecho pues de padre y madre, y hoy en día tienen hijos con bastante ejemplo, digo yo, porque cuánto le habrá costado, ¿no? Ya, muy allá de darle el amor que tradicionalmente es el rol de la mujer en la familia, le ha tocado también el rol de proveer, ¿no? Y seguro se ha tenido que trasnochar, se ha tenido que inventar cómo generar para cumplir con ese rol del papá, ¿no? Es amplio, evidentemente, hablar del rol de los padres. Es importante establecer de que para ustedes jóvenes hay que valorar el esfuerzo de repente que los papás hacen porque estemos alimentados, porque estemos vestidos, porque estemos en un colegio. Muchos de repente no han tenido un papá o una mamá y hay que generar ese respeto hacia ellos, ¿no? Entiéndase que incluso el tema del rol de respeto a los padres está hasta bíblico, pues, ¿no? Ya es uno de los mandamientos también que tenemos, ¿no? Entonces, honra a tu padre y madre, dice, ¿no? Entonces nosotros debemos básicamente entender como jóvenes de que nuestros papás, la sangre, como decía alguien por ahí también, es para siempre y ese respeto debe existir. Sin embargo, en nuestra sociedad hoy en día se ve mucha disgregación, ¿no? Ya hablábamos de que básicamente la falta de comunicación hace de que nuestros hijos busquen otros escenarios ya el poder llamar la atención, ¿no? Dicen, Mayra, ¿qué nos podría aconsejar usted, ¿no? A nosotros los papás ahora, ¿no? De que a veces por motivos X de la vida, cuando asumimos un problema que es algo muy común en nuestra sociedad, y he visto muchos casos, en el hogar nace un niño con algún problema de salud, pónganle que nació discapacitado o algún problema se suscita dentro del entorno familiar. El por qué abandona al padre o por qué abandona a la madre, ¿no? ¿Qué pasa? O sea, ¿qué está pasando en nuestra sociedad que básicamente hace que una familia se disgregue por algún tema netamente intrafamiliar y que no asume su rol para poder unificar y sacar adelante a esta familia? Me ha tocado ver muchas mamás, porque la mamá es básicamente quien se encarga de asumir ese rol, ¿no? Cuando el papá se va, normalmente, la mayoría de los casos que he visto, es el papá que se va con otra mujer y la deja a la mamá con ese niño discapacitado, ¿no?
¿Qué está pasando con nuestra sociedad? Licen, si nos puede ayudar a usted a entender esta problemática que tenemos en el común vivir diario de nuestra sociedad. Bueno, el tema es de que, como les partimos otra vez de la responsabilidad que conlleva ser papás, y mucho más de un niño que tiene una discapacidad, pues, ¿no? Entonces, desde ahí parte que la responsabilidad va a ser el doble, va a ser mayor, porque muchas veces no pueden llegar a caminar, no van a desarrollar totalmente o físicamente todas las, no van a poder hacer todo lo que hace un niño normal, ¿no? Entonces, muchas veces conlleva a que el padre pues no se sienta con esa capacidad de asumir esa responsabilidad, de enfrentar este desafío, porque lo voy a decir, es un desafío hacerse cargo de una persona con discapacidad, ¿no? Hay que tener bastante paciencia, inclusive aprender para poder brindar la ayuda oportuna, porque muchas veces no hay un personal médico cercano, entonces hay que aprender lo básico, y muchas veces no se puede desarrollar actividades laborales de manera normal, porque hay que estar ahí, ¿no? Entonces, la persona, escogemos muchas veces entre el camino difícil y el camino fácil, se escoge el camino fácil, sin pensar que estamos dejando la carga a la otra parte de la familia, ¿no? Porque ¿qué pasaría si papá y mamá escapan? ¿Qué va a hacer ese niño? Él no ha pedido venir al mundo, y mucho menos en esas condiciones. Pero es por eso, porque no hay esa de asumir la responsabilidad de enfrentar ese problema, ¿no? Ahora, las mamás, que mayormente son las que se quedan a cargo, pues hacen un triple trabajo. Mamá, tienen que proveer económicamente a la familia, y encima tienen que hacer un trabajo, vamos a decirlo así, de enfermera, de prestar esos auxilios necesarios, ¿no? Entonces es una labor admirable, y que yo pienso que de alguna forma se podría, sé que hay algunas fundaciones que prestan apoyo, sobre todo a las mujeres que se hacen cargo, pero sería promover de manera más, porque hay muchas veces, a ver, no está mal, los medios de comunicación nos informan todo lo que ocurre en nuestro país, está bien, tenemos que estar informados, pero si nos damos cuenta, son 1 hora y media del informativo donde nos muestran 1 hora y 15 de lo que está pasando a nivel cultural, pero no nos tocan temas así. Hay muchas fundaciones que trabajan esto, y de maneras de que también las mujeres puedan conocer, puedan saber que hay apoyos así a las madres solas, inclusive a los padres solos, porque es una realidad que también hay papás que son solos, y sobre todo a las familias que tienen este tipo de integrantes con discapacidad. Entonces, yo pienso que sería bueno de alguna manera concientizar también, de poder difundir estas fundaciones, las acciones que se realizan, todo, para que las personas tengan conocimiento y puedan, porque hay muchas veces que se sienten solas. Hablaban de las mamás que hacen el papel de papá y de mamá, no tienen con qué descargarse, ellas hacen un doble esfuerzo, tienen que buscar o por puertas, ir a tocar puertas, como decía la Licen, pero muchas veces, ¿quién las atiende a ellas? ¿Quién se preocupa de lo que ellas necesitan? Porque nos estamos olvidando, ellos también son personas, son seres humanos que necesitan. A veces, cuando decía Marco que llegaba a su casa a descargar el estrés, gritando, mandando, reteando, es una forma del ser humano de descargar toda la carga negativa que ha recibido en el trabajo, pero no es la manera correcta, pero lo hacemos. ¿Qué hace esa pobre mamá que es madre sola, que tiene que enfrentarse a esa situación? ¿Con quién se descarga ella? Entonces es importante, ¿no? Muchas veces con los hijos, ¿no? No, es que estamos hablando del que tiene discapacidad. Ponete que sea su único hijo que tiene discapacidad. ¿Con quién se va a descargar ella? Que no tenga familia cercana, porque muchas veces lo que es el entorno familiar sirve para descargar lo que la mamá siente,
porque no crean, toda esa carga llega en un momento a cansar a la persona, y la persona ¿qué tiene que hacer? Buscar una forma de descargar, y una forma de esa es llorar. Cuando la persona llora, descarga toda esa carga que tiene, ¿no? Porque al final no han pedido ellos vivir, y hay personas que viven realidades totalmente tristes, ¿no? Entonces lo que buscan es descargar, ¿no? Entonces a veces, si no hay familia cercana, hay amigos, inclusive hay personas que en lo que van a las consultas de sus hijitos, a lo que van al médico, se desahogan con las personas que están esperando ahí en la sala y se identifican, porque son mamás que a veces comparten una persona la misma situación. Entonces a ella es una forma también de intercambiar sus sentimientos, porque no te va a entender nadie mejor que lo esté viviendo, digamos, ¿no? Entonces ellos buscan la forma de poder descargar, y es importante eso. Entonces yo pienso que sí sería importante también promover estas fundaciones, que sí son varias, pero que no son conocidas lo que ellos hacen, sus labores, o inclusive uno, ¿no? Tal vez como persona, si vemos a una persona que está pasando por una situación así, tratar, no digo que le vamos a solucionar, pero escuchar a una persona que pueda descargarse, que pueda contar tal vez lo que siente, cómo se siente, hace mucho la diferencia a guardarse toda esa carga que ellos tienen. Sin duda alguna debe ser difícil lidiar en condición de papá o mamá cuando uno en el hogar tiene un discapacitado, ¿no? Un hijo, un papá, un abuelo, un hermano, de repente el que tenga que hacerse cargo, ¿no? Y más aún cuando a veces dentro del hogar el papá o la mamá abandonan ese hogar por no tener esa responsabilidad, por no tener esa carga de repente mal dicha, ¿ya? Y optan por querer de repente ir buscarse otro entorno familiar para escapar de estas responsabilidades, ¿no? Sin embargo, de repente es necesario que nuestras autoridades, tanto municipales, nacionales, departamentales, le pongan mayor atención a este enfoque en la familia. Porque de repente estamos acostumbrados, pues, ¿no? Que nos hagan escuelas, que nos hagan centros de salud, que nos hagan pavimentos, nos limpien los barrios, nos limpien las áreas verdes, qué sé yo. Y de repente no le hemos prestado atención al tema familiar. ¿Qué pasa con nuestros vecinos, con nuestros ciudadanos? ¿Qué problemas tienen? Entiendo yo que tienen una defensoría, ¿no? Las alcaldías, por ejemplo. Pero de repente son de escritorio, porque yo no he visto nunca, o de repente muy pocas veces he visto que estos profesionales se acerquen a los colegios y puedan de alguna forma inmiscuirse en la problemática que tienen los niños, los jóvenes, y visitar a sus padres. De repente en el colegio también debería implementarse, no sé, una materia o un profesional que se encargue justamente para solucionar estos problemas que tenemos. Porque si no queremos mañana más tarde auteros, delincuentes, qué sé yo, personas que van a andar en lo ilícito, es cuando nosotros debemos como Estado de repente hacer presencia y poder brindarle mayor espacio y apoyo a la familia, ¿no? Recuerden que una familia bien identificada, con seguridad, van a tener buenos hijos, y así también, ¿no? La familia es amplia, vamos a ir cerrando ya este ciclo de orientación de repente para la familia. Y bueno, pueden comunicarse los seguidores también y básicamente dar sus opiniones correspondientes. Lo vamos a hacer los martes y vamos a tratar de implementar la orientación familiar en este programa. Vamos a buscar también de alguna forma el apoyo de nuestros profesionales entendidos en la materia legal, para que de repente podamos nosotros ayudar a aquellas familias que necesiten este tipo de orientación, ¿no? ¿Ya? Y apoyo legal de repente para que de alguna forma ayudemos nosotros desde este programa a que menos familias se disgreguen en nuestra
querida Santa Cruz, ¿no? Un consejo, dicen Nirvana, de repente para los jóvenes, el tema de hoy es justamente el rol de los padres, ¿ya? El próximo programa de repente vamos a hablar el rol de los hijos también, ¿no? No es nomás papá tiene obligación, también los hijos seguramente, ¿no? Los hijos, por ejemplo, cuando nos hacemos mayores también, ¿qué rol tenemos con nuestros padres también, a la viceversa, ¿no? Pero para ir cerrando, un consejo le dicen a los papás, ¿no? Papás y papás, mamás, ¿no? Un consejo, primero a ver a esos futuros padres que algún día van a ser padres, que ahora son jóvenes, que sería, todo tiene su tiempo, no se adelanten por favor, no quieran correr, caminen despacio, tranquilo, y todo tiene su tiempo. O sea, con eso me refiero a que no hagan cosas que después se van a lamentar. Se van a lamentar porque van a decir, o sea, no estaba preparado. Primero prepárense bastante para que después puedan enfrentar la situación de la mejor manera. Porque también es algo que pienso de que cuando te preparas no es que vas a tener seguro, no es que la tenés segura, pero tenés por lo menos el 50% de conocimientos para defenderte y para desarrollarte dentro de la situación. Y para los padres y para las madres sería que no se sientan solas, como dicen, hay instituciones de ayuda y busquen, aquí, como lo acaba de decir usted, dicen, aquí vamos estamos prestos para poder escuchar, poder, si es el caso, guiar acerca dentro del marco legal a esas mamás que estarán pasando por alguna situación, por decirle algo, quizás no están contando con la asistencia familiar, que de eso no le soluciona, pero es una ayuda. Y aparte de mencionar que es una ayuda, es una obligación que los padres tienen con sus hijos. Dicen Mayra, para ir cerrando esta etapa, algunos consejos, a ver, a los papás. Yo, por ejemplo, me voy a llevar ya, ¿no? Voy a tratar de que mis hijos no me teman, ¿no? Aunque no es que me teman, de repente más respeto, pero sí lo estoy tomando en cuenta, sus consejos. Es importante, ya, todos los días uno aprende. Por más que uno ya esté viejo, no deja de aprender. Es importante escuchar a una mujer también, ustedes son mamás, y a estas experiencias hay que escucharlas y hay que no solamente escucharlas, sino también hay que básicamente hay que vivirlas, pues no hay que agarrar y sentarse con su hijo y decir, pues si me equivoqué también, ¿no? Listen, para ir cerrando, ¿qué consejo nos podría dar nosotros a los papás para que podamos cumplir mejor el rol de los padres? Bueno, entonces como nada, la labor de papá es admirable. Nadie está preparado para ser papá. No nos enseñan en realidad. Nuestra mejor escuela es la vida. Entonces, como papás, ten importancia la comunicación. No confundan lo que es, yo como les dije, no comparto la idea y mi recomendación es que no sean amigos de sus hijos, porque parten de la que es el respeto, la autoridad. Ustedes son los papás en casa, no son los amigos de sus hijos. Muy diferente eso. Y bajo ese marco de la confianza que sus hijos puedan contarles a ustedes todo lo que les pasa. Evidentemente, como papás, guíen, indiquen qué es correcto, si está equivocado expliquen, pero también expliquen el motivo, por qué está equivocado, por qué es así, o por qué ustedes dan una negativa ante un permiso. Siempre la explicación. Hace mucho la comunicación, eso forma parte para que tus hijos te puedan llegar a entender,
¿por qué tú estás diciendo eso? Entonces marquen mucho el tema de la confianza, indíquenles a sus hijos. Y otra recomendación que también hago y practico es, por lo menos, háganse esta pregunta hoy día, esta reflexión. Hoy, en esta semana, le han dicho a sus hijos cuánto los ama, que son la razón de su existir. Traten de hacerlo. No digo que lo hagan seguido, pero hay papás que a veces a sus hijos no le dicen que lo quieren, no le dicen que lo aman. Y a veces el niño, el joven, necesita sentir ese amor, ese cariño, saber que son la razón de su vida, porque un papá sin su hijo hace todo por sus hijos. Entonces tienen que hacerles saber, ¿no? Porque no sabemos qué va a pasar mañana, no sabemos qué va a pasar, qué va a suceder. Entonces es bueno siempre decirles a nuestros hijos: te amo, hijo, y todo lo que hago lo hago por ti. ¿Ya? Gracias, Lice. Bueno, vamos a cerrar este ciclo, sin antes también manifestarles, y a todas las mamás de repente, ya, mil felicidades, mañana es su día. De repente para muchas mamás un día normal, ya, mamás que son padre y madre, como les decía, tendrán que trabajar, pero mi respeto, mi cariño hacia ustedes, mamás que luchan día a día por dar una mejor calidad de vida a sus hijos, por llevar adelante su familia, que tengan muchas, pero muchas felicidades. Bueno, y Día de la Madre no debería ser solamente mañana, ¿no? Día de la Madre creo que es todos los días. Muchas gracias a todos los que siguen este canal y nos volvemos a encontrar el próximo martes a la misma hora, ¿no? ¿Cortó ya, no?